Si te quedás hasta el final de este video, vas a conocer las declaraciones de Rafael Nadal Parera después de su victoria frente a Dominic Thiem en la primera ronda del ATP de Brisbane. Acá estoy en la costa, me la recontra di en Año Nuevo y todavía me sigue la resaca, estoy medio afónico, pero muy manija con esta vuelta de Rafa. Estamos todos prendidos con ganas de hablar del matador, de las sensaciones, de lo que viene, de lo que sigue, de los detractores, de los panqueques. Estoy con Hans, que está ahí manejando inversiones. También saludar a Hans un toque. Va a saludar Hans de la costa. Hola. No, pero aparece un poco la cara. Vamos, Hans. Vamos, viejo. Feliz año. Feliz año. Feliz año para todos. Estamos como en una guarida terrorista y vamos a escuchar a ver qué dijo Rafa en la conferencia de prensa post partido frente a Dominic Thiem. Parece que estuvo picante el matador y yo les voy a traducir lo que dijo al español. Vamos, Rafa. Vamos, Rafael. A ver. Thank you everyone for joining us. Rafa, just being back, playing your first singles match after such a long time. I'm not going to ask you about your game, but just the atmosphere there and having the crowd behind you, what did that feel like? Always felt well, no, when you have the people supporting, and in this moment even more. No? Have been the longer period of time without being on a professional tournament since I started my tennis career. Un segundo. Hans, vení un segundo. ¿Me levantás un toque el volumen? Está grabando, pero no lo voy a editar. El volumen de Hans está en cuero. Mira los abdominales de Hans. No, el volumen va a subir ahora, sí. Yeah, so it's an amazing feeling to come back and to feel the crowd supporting even more than before. No, I think have been a lot of effort from my side to try to come back in a professional match, and probably they get that point. Bueno, Rafa ahí dice que está muy emocionado porque sintió a la gente muy emocionada, que él entiende que la gente entiende o interpreta que le metió mucha garra y mucho corazón para poder estar ahí, para volver a jugar al tenis, y que se lo hizo saber y bueno, que eso lo emocionó mucho. Rafa, I know you've had a lot of time to focus on this one match, your comeback match, but the level that you played at, did that surprise you? Because it was extremely high. Well, I mean... Sí, lo sorprendió el nivel que tuvo porque, según el periodista, fue muy, pero muy alto el nivel que exhibió. Anything can happen in these kind of days, no? After such a long time without being... Y Rafa arranca diciendo que cualquier cosa puede suceder después de tanto tiempo de estar fuera de los courts. In a professional tennis match, you go on court and you can't expect anything, no? You can't expect an amazing... Rafa dice que en realidad no puedes esperar nada después de estar tanto tiempo fuera de la competencia. Things, but you can expect disasters. It can happen. Can expect a bad day and normal and positive day, and I think have been in that last thing, no, in a positive day, even a little bit more. Have been playing. Él dice que no podés esperar ni algo espectacular ni un desastre, sino algo positivo o negativo, y que para él este fue un día positivo en cuanto al tenis. Solid, without making a Sólido. lot of mistakes in terms of unforced errors, but in terms of making bad decisions. I think I didn't make a lot of bad decisions. Dice que él siente que no tomó malas decisiones en este partido. Choosing the shots that I have to play, and that's something Eligiendo los tiros que tenía que jugar en el momento adecuado. difficult after such a long time. Something that I'm happy with. Estoy contento con eso. In the lead up to this, that you weren't putting big expectations on yourself or anything. You spoke about just then, there were some things you're really pleased with. Did you tick off all the boxes that you wanted to tonight in your first game back? And what's next in your progression in the lead up between now and the Australian Open that you want to see in your game? Well, I have been honest, and for me nothing changed. It's only a positive start. I mean, Acá Rafa dice que no cambió mucho de lo que pensaba antes del partido a lo que piensa ahora. Él siente que fue un arranque positivo, analizando el partido con Thiem. just
one match after a year that I played, I think, quite well, honestly. Un partido después de un año de ausencia que lo jugué bastante bien. If we take all the circumstances that have been before that match, have been a very positive match. I mean, it's just a match, no? And first and most important thing today is stay healthy, honestly, no? And I mean, my way to approach that didn't change at all after this match, no? My way to approach is just try to enjoy every single day that I have the chance to be on court. If I am able to play more matches, will be more helpful in terms of recover things that, of course, you need to recover if you want to be competitive. But for me, my goal is still medium term, no? In a couple of months to try to be again competitive now. If I am competitive, fantastic, but it's something that for me, going to be a big surprise if I am competitive in a good level, no? So let's see, day by day. Today is a positive day. Let's see after tomorrow. Rafi. Bueno, acá le preguntan a Rafa acerca de cuáles son sus objetivos a mediano plazo, y él habla mucho del corto plazo, de ir día tras día y de ir viendo las sensaciones que tiene en cada partido, que mucho no puede proyectar, y nos imaginábamos que Rafa iba a contestar eso. You said it was an emotional time for you tonight. Can you take us into sort of just before the match? Did it feel familiar? Were there some different nerves than you're used to? Were you, how was it in the tunnel, etc. before the match? Si se sintió otros nervios diferentes a otro momento, ¿cómo se sintió en el túnel antes de salir a la cancha? I think it's something very easy to explain. When you are doing things that you are not used to do, you have more nerves than usual because I mean, when you are doing a thing. Rafa responde que cuando vos haces cosas a las que no estás acostumbrado, estás más nervioso que de costumbre. Almost every day, you know more or less what's going on. You can play a little bit better, a little bit worse, but you have a standard that you know that you're going to reach that level. In that case, it's a combination of things. First thing, the emotions to be back on court after a long time and after a very tough process. No, second thing. En primer lugar, las emociones de volver a la cancha después de un periodo tan duro y de tan largo de ausencia. The doubts about your physical performance. And third, cómo vas a estar de físico y cómo va a ser la performance física. Thing it's about. You go on court. I know I have been practicing last week, practicing I think at a positive level. Estuve practicando en un nivel muy positivo en las semanas previas. You go on court and pero cuando entras a la cancha, have the doubts if tenés las dudas. You're gonna go there and gonna be a disaster. Si vas a estar ahí, va a ser un desastre, honestly, porque puede suceder. It's not a thing that I am saying here to protect myself at all. I don't need it. I'm not here to use any excuse at all. No, I know what's going on. I mean, myself, people who have been next to me knows how I felt 1 month and a half ago. So, I mean, I'm talking with the hand on the heart, no? Being very honest with all of you. So it's normal that you go on court and you have more nerves than usual because you really at the end. Estoy hablando con una mano en el corazón, estoy siendo honesto, que es algo normal sentir más nervios que de costumbre porque hace tanto tiempo que estás afuera de las canchas. You hope that you're going to play at a decent level, but inside yourself, you know that can be a disaster. And that, of course, worried me. Me preocupaba no hacer un papelón o un desastre. Experience, unfortunately, missing a lot of time and coming back, and it's still very difficult for you. My question is about your opponent tonight, Dominic. He's been trying for 2 years to come back to his best level. Not your job as his competitor to help him, but do you have any advice or any encouragement that you can offer to him to just hang in there and maybe things will turn around for him? Well, I think for him, having. Si quiere, le puede dar algún consejo a Thiem que, bueno,
últimamente no le está yendo muy bien y le está costando mucho volver a su mejor nivel. In a tough beginning after the injury, that makes the things very difficult for him, I think, at the beginning. Él dice que cree que tuvo una vuelta muy dura cuando volvió de la lesión en el principio, muy dura, y eso es algo difícil. Because I don't know if when he came back he was healthy enough to play, to feel himself playing free, and that probably affected him a lot at the beginning. Que cuando volvió no se sentía libre de poder jugar como él quería porque todavía tenía dolor. A lot of matches in a row, so then it's tough to recover the confidence. It's not only recover your level of tennis, it's about recovering the Y es muy difícil así recuperar la confianza. confidence, no? So I think the last year have been a positive year for him because after a El último año sí que fue positivo para Dominic Thiem, él cree eso. tough period of time, he was able to come back to the top 100, something that is not easy. Volvió al top 100, algo que no es fácil. I think he started the year again with the ambition to make a positive year and to finish the year with a much higher ranking. That I think is something that should happen if he's healthy. I think the first set he have been playing at a very good level of tennis, and I think if he's able to win Rafa cree que Dominic Thiem puede seguir mejorando y que está en la senda correcta y que el primer set fue muy parejo y que Dominic jugó muy bien. matches and to recover the confidence in himself, I don't see him being in a ranking close to 100. No, I see him in a much higher ranking, honestly. Is the challenging thing for you now, Rafa, being able to play as well as that in the next round and the day after that, given that you haven't played for a year, just the cumulative effect of all of these matches on your body? Well, the first thing, and I repeat it, is to stay healthy. If Lo más importante, lo voy a repetir, dice Rafa, es estar sano. I'm able to stay healthy, I'm able to practice at the level that I need to practice, if I'm able to play matches, feeling myself ready Si estoy sano voy a poder entrenar mejor, voy a entrenar como yo quiero y voy a poder jugar los partidos que yo quiero. to play the match, then Después, the chances to be competitive in a not very long period of time are much higher. So si yo estoy sano, las chances de ser competitivo en un periodo más corto de tiempo están al alcance. if after tomorrow you go on court and you have problems, then the process is much tougher. So for me, the Si yo vuelvo a la cancha mañana y tengo problemas físicos, ya el proceso es mucho más duro. main thing is stay healthy. Lo más importante I think Lo más importante es estar sano, se los dije. Si Rafa está sano, va a tener buen rendimiento y buenos resultados. I really think that I don't forget how to play tennis. The only thing is Yo no me olvidé de cómo jugar al tenis. gonna be difficult to make it in a professional match and in a very high level of tennis, because at the end you need to recover movement, something that takes time. You need to recover the Necesitas recuperar movimientos, que eso lleva su tiempo, confidence on the movements. La That takes confianza en time los because movimientos. at the end after que también lleva tiempo. the surgery you feel scared sometimes to do a kind Después de of la cirugía te quedas asustado. movement, and you need to recover the speed on reading the ball and Necesitas recuperar la velocidad para leer y anticipar a dónde va a ir la pelota. on making the things in automatic way, something that you need matches to make it happen. Hacer que se vuelva automático, algo que solo te lo da el hecho de jugar partidos. To be on court and don't need to think, now I need to do that, I need to do other things. Things comes De estar jugando el punto en la cancha y no estar pensando lo que vas a hacer y que salga fluido y natural, y eso te lo da las horas de juego. automatic, and you Automáticamente. need hours on court, hours on a practice sessions, but Necesitas horas en cancha, horas de entrenamiento, horas de práctica. at the same time hours on a professional matches. No, I don't know what can happen. Today is a day to be happy, and a happy day for me. I have a day off tomorrow to keep practicing, No sé lo que va a pasar, pero hoy es un día para estar contento y estoy contento. and I am excited to have the chance to play another time. That's for me the most important thing. Tener la chance de volver a jugar un partido, eso es lo más importante para mí. How does your body feel after that? You're probably still not entirely cooled down, but
Was there any tweaks that bothered you, or everything goes as expected? No, I am happy. I don't know how I wake up tomorrow, but I can say now I feel good. You know, I felt more or less free on court, that I can do the things that I need to do, and I don't finish the match with a bad feeling at all in terms of physical performance. Le preguntaron si se sentía bien, si tenía alguna molestia. Dijo, realmente estoy contento, no tengo molestia, no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy estoy muy contento porque terminé muy bien. Y bueno, está en la buena senda Rafa. Vamos a ver qué pasa en su próximo partido. Pero bueno, estuvimos analizando el cuadro y pinta bien. Si Rafa no, como dice él, si se mantiene sano, si se mantiene sin sentir molestias físicas, va a jugar cada vez mejor porque es Nadal. Hay una declaración que les quería leer acerca de lo que dijo respecto a Djokovic, que una declaración medio picante. Dice, me ha emocionado más ver jugar a Federer que a Djokovic. Y al final el tenis es emoción y la emoción es la que te arrastra a él. Le dijo Nadal en una entrevista concedida al diario español El País. Para jugar contra Federer tenía una táctica muy marcada. Él sabía lo que yo iba a buscar. Yo sabía que intentaría defenderse. Era una partida de ajedrez. Y cuando te equivocabas lo sabías. Djokovic ha potenciado muchísimo sus virtudes, pero no ha adaptado su juego de manera radical. Con Djokovic no hay ese nivel de estrategia en los partidos que había con Federer. Hay que jugar a un nivel muy alto y durante mucho tiempo para ganarle. Esto lo dejo para que lo comenten ustedes. ¿Qué les parece? Rafa hablando de Roger y de Djokovic con otras declaraciones polémicas. Dejen acá en los comentarios, suéltense. Espero que hayan disfrutado este video. Le puse todo para hacerlo sin voz desde la costa de mis vacaciones, pero disfruto mucho de hacerlo y estoy muy manija de Rafa como todos ustedes. Sensaciones en los comentarios. Feliz año para todos y saludos de Hans. Chao.